Lo que ella nunca se imaginó era que el mayor desafío al cual se iba a tener que enfrentar a la hora de plantar una iglesia era el simple hecho de ser una mujer en el ministerio. Hoy en Multiplicadores Podcast tenemos como invitada a la pastora María Acuña, que desde Columbus, Ohio, nos cuenta historias fabulosas de la plantación de su iglesia, de su ministerio, de su familia y cómo cada vez que necesita fuerzas siempre vuelve a la cruz. Acompáñame en este segundo episodio de Multiplicadores Podcast. María Acuña es pastora, plantadora y en el año 2006 Dios le permitió la oportunidad de plantar la iglesia La Gran Comisión en la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio. Pero hoy en esta entrevista también compartirá historias de los desafíos que tuvo que pasar siendo mujer llamada por Dios a plantar una iglesia. Démosle la bienvenida a María Acuña a Multiplicadores Podcast. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida al Living, ¿cómo te va? Gracias a Dios, bien, Néstor, qué bueno volverlo a ver después de hace tanto tiempo. ¿Verdad? Me alegra verlo bueno, siempre estoy pensando en Néstor Gudiño, pero siento que está tan ocupado que no podemos vernos, pero Pero gracias a la... acá estamos, eso es lo bueno, ¿verdad? Ajá, Siempre yo digo eso, o siempre pienso de esta manera, las verdaderas amistades no necesariamente son las que están siempre ahí pegoteados, sino aquellas que cuando las necesitas, ahí están. ¿Sí o no? ahí están y se conservan de algún momento y como decimos nosotros en Colombia, luego nos ponemos con la cartilla al día, ¿Verdad? Sí, eso sí, ¿eh? eso La sí. agenda ya está al día. Y con Mari nos conocemos y recién en la plática antes del video estábamos recordando un poquito, pero ya nos conocemos hace 20 años. Estábamos en la A- secundaria los dos, ¿verdad? Sí. Agosto de 2002, exactamente. Estábamos en la secundaria los dos, así que sí, Sí. sí, sí, nos acordamos de ahí. Ajá, ajá, estábamos así, pero vea, ya casi estamos de doctorado. ¿Verdad? ¿Verdad? Mari, cuéntanos un poquito acerca de tu llamado. Cuéntanos acerca de cómo fue ese momento en el cual Dios te llamó al ministerio, a la plantación de iglesia, porque aparte de la plantación de iglesia, muchas otras cosas has estado haciendo, estás haciendo también en el ministerio. Pero cuéntanos específicamente cómo fue ese llamado, ese momento en el cual Dios eh, te hizo ese llamado especial. Bueno, le voy a ser muy honesta. Yo tenía un ministerio, yo nací en una iglesia wesleyana en Bogotá, Ujú, Colombia. Soy ujú, colombiana. Siempre o he pertenecido a la denominación wesleyana. ajá. Vine en julio de 2002 con el deseo de reunirme con mi esposo y cambiar el estilo de vida porque nuestras economías estaban Mm. regulares. O sea, no De emigraron por pronto, el ministerio, sino emigraron simplemente no, por cuestiones familiares, como todos lo hicimos, la sí, mayoría. como todos los que llegamos acá, exactamente. Ujú, Ya estando acá, obviamente yo traigo todo lo que hago en Colombia, estuve involucrada en el ministerio, era un ministerio que tenía que ver con la familia. ujú, Y llego acá y me encuentro que me tienen unos libros, literalmente ujú. tengo unos libros y me están diciendo, hermana María, usted está inscrita para que en 2 semanas comience su primera clase en Flama. Ok, Y yo en el dije, seminario, bueno, wow. exacto, entonces, Ajá, y recuerdo que era introducción al Nuevo Testamento. ok. Entonces yo le digo al pastor que me recibió, le digo, bueno, explíqueme porque no estoy entendiendo nada. Dice, Mm, es que usted va a ser una pastora, usted va a ser una reverenda. Y yo me quedo pensando, ¿esto para qué es? Pero hubo algo que yo traía en mi corazón antes de sí. venir a esta nación, y la primera pregunta cuando le hice a mi esposo, porque ella estaba acá, fue si había Mm, iglesias en español mm, porque yo no concebía en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, venir y no tener ujú, un lugar donde congregarme. claro. Entonces, básicamente, cuando yo llegué acá, solamente había una iglesia hispana wesleyana en el distrito de Ohio, porque estoy en Ustedes llegaron Ohio. ahí a Columbus.
Yo llegué directamente a Columbus, Directamente Ohio. con... Sí, sí. Entonces, a mi esposo se estaba congregando en la segunda iglesia hispana, Ujú, eran 20 personas, ujú, y yo venía de una iglesia grandísima. claro. Pero entonces yo me veo involucrada entre ayudar en la iglesia, Ujú, ir a estudiar, mm, y luego una hermana allí en Flama, en Frankfurt, Indiana, me ujú. preguntó, hermana, ¿usted para qué está estudiando? Y yo le dije, me quiero preparar, quiero aprender más, quiero aprender a conocer más acerca de la historia, de la palabra, de la Ujú, Biblia, le digo yo a ella. sí, sí. Me dice, no sea mentirosa, así, tajante, no sea mentirosa. Usted está estudiando porque Dios la está llamando para un ministerio. Y Wow. yo me enojé un poco y le digo, bueno, usted no asegure cosas que tal vez usted no está segura, porque al final Dios es el que me puede Claro. decir. Honestamente, yo no estaba como, como había sido enviada sin que yo tal vez hubiera elegido ir. Sí, sí, sí. Entonces, Dios usó, digamos, ese fue el puente, pero ya un día comencé a sentir ese llamado viendo la necesidad de las personas, Wow. comenzando a ver las vidas perdidas, Sí, sí. viendo hombres solos en esta nación, oír esas historias de que dejaron sus hogares, sus Mm, esposas, sus familias, aquí buscando compañía de otras mujeres en mm, la bebida, en el trago. Y eso fue lo que comencé yo a sentir, sumado a que luego vino una palabra que yo había escuchado en febrero de 2002 sí, antes de sí. venir acá, y está en el Éxodo. Es una palabra que siempre la estoy compartiendo y conservando, y que Dios me la pone, y Ujú, siempre dice que oía yo que es el momento en que el Señor está enviándole un ángel le promete un ángel para enviar al pueblo de Israel a ir hacia adelante. Y ujú. yo oía que esa palabra Dios me decía, y voy a poner un ángel, y él te va a guiar, y él te va a orientar, y tú vas a hacer allá las cosas que yo te diga. Wow. Entonces yo decía, bueno, yo llego acá, encuentro un varón, me entrega unos libros, me manda un curso, luego viene Mm, una hermana, me dice que yo estoy preparándome para estudiar, me dicen que voy a ser reverenda, y me senté, tomé un tiempo como de unos 2 meses ajá. creyendo entender qué era lo que Dios realmente quería que yo hiciera, porque estoy en mi iglesia local, yo ayudo, soy tesorera, soy asistente de pastor, Sí, sí, sí. me encargo de las visitas, de muchas cosas. Fui llamada por el distrito donde me dijeron, vea, hermana María, queremos que usted se contacte con una pastora que está en Washington Courthouse. Washington Ujú, Courthouse es un pueblo que está a 50 minutos de acá. Dijo, ahí hay muchos hispanos y ella wow. quiere tener una iglesia en español. Ajá. O Converse con ella. Me sea, pero tú encuentro con apenas ella. habías tomado una clase o apenas estaba empezando. Bueno, ahí no, ahí yo ya estaba como en no, en ese entonces tomábamos, creo que eran 20 clases, si no Sí, sí, estoy sí. mal, 21 Sí. clases. No, yo ya estaba un poco más de la mitad, porque esto Oh, fue ok. en el 2005, Claro. en el 2005. Entonces, llegamos allí y realmente me llamó la atención inmediatamente. Ujú, Pero ya. quiero decirle que los hispanos que más nos veíamos era mi esposo, mi hijo de 13 años y yo, pero la pastora veía muchos hispanos. Claro. Entonces, esa necesidad, el cruzar la palabra de Éxodo 23, donde Dios me decía que Mm, este ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del frereseo, del cananeo. Yo decía, la tierra del mexicano, del salvadoreño, del claro, de hondureño, todos. del guatemalteco, y fue algo como que me impactó, y Ujú, comencé a amar más lo que estaba haciendo, pero yo noté que Dios siempre me ponía personas ah, que estaban con alguna necesidad claro. similar a la que yo había pasado, Por ¿verdad? lo por lo que veo, entonces, el llamado en sí fue una combinación de personas que confiaron en ti, que vieron en ti algo que de pronto tú no Ujú. veías, ¿verdad? Sí. En motivarte para desafiarte y por otro lado también la necesidad que había en la ciudad o donde Dios te puso, ¿verdad? Sí, primero no había, sí, número uno, lo que usted acaba de decir, fue sentir que Dios preparó esas o puso esas personas para prepararme a nivel Ujú, emocional, sí. espiritual, y en las áreas que casi siempre pues Ujú, necesitamos estar listos, pero sí. nunca vamos a estar listos.
pero también fue ver que no había muchas iglesias en español. Claro, Realmente claro. no había, en ese año no había iglesias en español, sino muy pocas y mucha gente llegando todo el tiempo, como podríamos pensar hoy día, ¿verdad? Oh, Que sí. todavía siguen emigrando. Wow. Entonces fue eso, más entender que Dios había hecho algo especial en mi vida, que Ujú, yo había sido rescatada de un hogar que estaba roto, de un ujú. hombre, de un esposo que estuvo enfermo, que estuvo a punto de morir, pero que Dios lo Wow. sanó. Wow. Entonces yo sentía que Dios esto me estaba diciendo, María, te voy a poner para que tú trabajes en algo, sientas lo que yo siento, seas compasiva como lo tuve contigo, seas amorosa como yo fui amoroso contigo. Y ahora, y entonces vino a mi mente la tierra en que, en el momento en que Dios saca a Abraham, le Mm, dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y te voy a llevar a la tierra que te estoy mostrando. claro. Porque yo no quería venir a esta nación, siempre lo digo y lo voy a decir, un día tuve que Ujú. pedir perdón, Wow. yo no, mi intención no era venir a esta nación. Yo no tuve que pasar por una entrevista de visa. A mí me Ujú. dieron mi visa como sorteo. Entonces todo eso, vuelvo y repito, se juntó. Pero cuando ya me veo yo en el terreno, yo dije, Dios, esto es en serio. Yeah. Y viendo especialmente la necesidad, Wow. que hay que ir al hospital, que había que ir a la cárcel, que este hombre le pegó a la fulana, que esta mujer, los hombres han abusado de ella, Mm, y venía la palabra, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. yeah. Wow. Y sentíamos con mi esposo como esa convicción, yo le decía a él, flaco, mire lo que Dios hizo en su vida, como Dios nos sacó de todo lo Wow. que habíamos vivido. Yo estuve a punto de divorciarme, Wow. sobreviví más de 10 meses sola en casa. Wow. Mi esposo, vuelvo y repito, en un hospital 10 días donde los médicos decían que él no tenía absolutamente nada, pero cada vez que podía, hablaba, no Sí, sí. hablaba porque todo estaba enredado. Entonces yo veo todo eso, voy al pasado y veo todo ese milagro y yo dije, bueno, creo que es una forma en que debo retribuir Mm, lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios hizo en mi familia y cómo Dios puede usarnos en estas familias que al comienzo pues no fue fácil, claro. por la cultura, Sí, sí. Se el mezcla toda la lenguaje cultura. Ya. fue lo primero fue, ahora sí como decía un niño, por ahí fue horrible, Fue horrible. porque fue Cuéntame, horrible. justamente esos momentos a mí me emociona mucho el comenzar, el emprender, ¿no? El Ajá. comenzar cosas nuevas. Por eso estoy en la plantación de iglesias, creo yo, porque es algo que me emociona muchísimo. Pero cuéntame cómo fueron esos momentos en donde estaban en Washington, ¿cómo se llama Nosotros Washington? vivíamos, sí, nosotros vivimos, siempre hemos vivido en Columbus En y Columbus, ajá. Washington Courthouse es una Washington Courthouse, población que ok. está entre Columbus y Cincinnati, Ok, entonces, ¿verdad? ¿cómo fue ese momento en el cual dijeron, ok, vamos a empezar en Columbus? Porque la Gran Comisión obviamente está en Columbus, Ajá. o fue que la empezaron allá y la movieron. ¿Cómo fue esos momentos La, en el cual la, dijeron, la, hey, ya, la, o se dieron cuenta y te diste cuenta y dijiste, hey, ya tengo una iglesia, básicamente? bueno, realmente comenzamos en Washington En Washington, Courthouse ok, y los primeros días pues fue llegar a un sitio donde usted no conoce a nadie claro. y solamente íbamos 3 personas, Mm, literalmente, mi esposo, mi hijo de 13 o 12, 13 años y yo. Y a conocer, solamente a conocer. Íbamos 2 veces al mes a la ujú. iglesia anglo que ellos querían, o más bien la pastora era la que Sí, sí, quería sí. porque ahí comenzamos, no éramos aceptados. No toda la iglesia aceptaba ver hispanos ahí. Una parte de la iglesia quería, la otra parte no quería. Entonces llegamos allí sin el conocimiento, como a explorar un sitio donde usted dice, bueno, me voy de paseo a conocer, aunque Claro. A ver nadie, qué hay. sí. Llegamos allí y en la iglesia nos congregábamos, vuelvo y repito, pero nosotros íbamos los días sábados Ujú. y íbamos a las lavanderías, Ok. íbamos al restaurante hispano que había, Ujú, íbamos al buffet, ujú. íbamos a Walmart, porque ciudad que se respete o pueblo que se conozca tiene esa tienda. Sí, sí, sí. Eh, Íbamos a la librería a ver Ujú. cuántas personas veíamos y recuerdo que yo me metía a la lavandería
y yo intentaba hacer conversación con las 2 o 5 o 6 personas que nos encontrábamos allí. Mm, Algunos me hablaban, otros no me hablaban, mm. hasta que un día en el restaurante le preguntamos a una mesera que si ella sabía en dónde estaban concentrados los Los hispanos, hispanos. claro. Entonces ella dijo, sí, hay 2 sitios, porque aquí hay una planta de frigoríficos Ujú, donde hay muchos hispanos. ujú. Entonces nosotros agarramos la dirección a 10 minutos del área, digamos, ¿Dónde estaban? donde estábamos, y allí comenzamos a ir también a Wow. visitar. Y ya un día, entonces una familia dijo, bueno, ¿por qué no me dejan ayudarles? Yo siento en mi corazón, y dijimos, bueno, realmente pues vamos, hablé con el distrito, Sí, era sí. alguien que se había ido de otra iglesia, Ujú. y nos fuimos y pusimos flyers en todas las Wow. puertas. Mi hijo apenas estaba tomando unas clasecitas de teclado, yo no sé teclado, yo no toco los instrumentos, pero no los sé, no defino música con ellos. Ok. Entonces, hicimos un servicio de prueba, Ajá. recuerdo tanto que fue en enero, Ujú. 9 personas, Ahí está. y hicimos un servicio como si tuviéramos 100 o 200 De personas. eso se trata, así es. Pusimos pistas, todos pasamos, tomamos el alfolí, vino la prédica, oramos por la ciudad, y así fue que comenzamos. Wow. Luego íbamos a las áreas rurales. Sí, sí. Entonces allí recogían huevos, ordeñaban vacas, pero Wow. estas personas no tenían cómo movilizarse. Sí, Y sí. había ahí un pastor americano que dictaba clases de inglés, y Ujú. él dijo, yo les voy a ayudar también. Wow. Pero vino luego una situación que migración o el sheriff de la ciudad Ajá. comenzó a hacer, comenzaron a haber muchas redadas. Ah, mucho, Eso muy. fue Wow. en febrero, en el 2006, Sí, y sí. la gente comenzó a emigrar a un pueblo a 1 hora de ahí. Oh. Entonces nosotros duramos durante un mes y medio que la gente, íbamos los miércoles, olvidé esto, Sí, todos los sí. miércoles hacíamos discipulado, porque Ujú. ya teníamos 4 familias, Claro, eran 24 personas. claro, claro. Pero luego entonces ellos empezaron a tener temor de salir, iban Mm, solamente a sus trabajos, a ujú. veces nos dejaban plantados, y entonces comenzó a ir gente de Columbus a Washington Courthouse, Ok. y se desplazaban 14 15 personas en su carro, y armábamos como una salida de familia de fin de semana, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y íbamos al restaurante este o al otro. Después de orar por unos tres, Ujú. cuatro meses, ya comenzamos en las oficinas, donde eran las oficinas del distrito, Claro. y anunciamos que íbamos a estar en este lugar, y comenzamos como unas 28 30 personas, Sí, porque sí. habían personas que querían unirse, y fue cuando definimos que nos íbamos a quedar acá en Columbus, Ajá. y los que estaban allí en Washington Courthouse, después de mes y medio se dieron cuenta que ya no, la iglesia no estaba. Wow. Entonces comenzaron ellos a venir, algunos se vinieron a vivir acá, 2 familias especialmente, de las cuales una familia de ellos están con nosotros todavía. Ellos sirven en la alabanza, Después de se están tantos formando, años. ellos están con Wow. nosotros. En este segmento de Tienes que leerlo, quiero recomendarte el libro Una iglesia con propósito de Rick Warren. Este verdaderamente es un clásico de la literatura cristiana, donde Rick Warren cuenta la historia de cómo él plantó su iglesia Saddleback en el estado de California. Verdaderamente es una historia inspiradora para aquellos que anhelamos siempre cumplir la voluntad de Dios y empezar desde cero como muchos de nosotros lo hemos hecho. Así que quiero recomendarte Una iglesia con propósito, porque además el libro también te ayuda como pastor para poder organizar tu iglesia, que sea una iglesia que cumpla el propósito de Dios en el llamado que Él le ha dado, y también te va a ayudar para poder multiplicarte. Una iglesia con propósito de Rick Warren, puedes conseguirlo en la descripción de este video, te voy a dejar el link para que tú puedas ordenarlo, pero también quiero regalar una copia en este episodio. Lo que tienes que hacer es ir a mi página de Instagram, búscame como Soy Néstor Gudino. Allí tienes que primero seguirme y después mandarme un mensaje privado donde dices quiero el libro Una iglesia con propósito de Rick Warren, y yo te lo voy a hacer llegar a donde tú estés. Así que ya sabes, tienes que leer Una iglesia con propósito.
eso es lo que hemos hecho, digamos, hasta el día de hoy, encontrándonos con todas esas historias Ujú. que cuesta ver a una Sí. mujer pastoreando, oír frases como, a mí una mujer no me viene a decir lo que yo tengo que hacer. Y justamente eso es lo que queremos Ujú, que cuentes ujú, un poquito también acerca de esa experiencia, porque ¿cómo es verdaderamente desde el punto de vista de una mujer pastorear? Nosotros creemos firmemente que el Señor nos ha llamado a todos al ministerio, que Dios no, claro. para Dios no hay diferencia. Ujú, Y ujú, pero no todos lo toman así. Nosotros tenemos algunos años ya en el ministerio y mi esposa y yo pastoreamos los dos juntos, es decir, de ujú. que la mitad de las veces mi esposa está predicando, pero nos hemos enfrentado con situaciones un poquito diferentes, o mejor dicho, Sí. difíciles. Pero Ujú. cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es pastorear como mujer, plantar como mujer? ¿Qué desafíos te has enfrentado? ¿Qué historias de pronto has tenido que pasar? Cuéntanos un poquito Sí. acerca de eso. Bueno, ya en el camino de la formación como iglesia y llevar algún un tiempito, venían estas frases de Mm, varones. Las mujeres no son pastoras, mm, especialmente cuando nos llegaban personas con un trasfondo ya de ujú. cierto cristianismo, Sí, sí, especialmente personas, hombres bueno, Latinoamérica en general, sí. pero Tendemos a ser muy machistas en Latinoamérica. sí, O sea, que eso se especialmente, suma. y no quiero ofender a nadie, porque No, un pastor me decía que aún en América también hay mucho machismo, sí, sí. pero había especialmente personas de Centroamérica Ujú, muy, muy sí. machistas. Hay mujeres que son machistas, voy Oh, a sí. también. ¿Cómo está Bueno, eso? y Ajá. eso suena porque son las que están a favor de la posición de algunos varones. Wow. Entonces, tuve una reunión con un hombre donde él me decía, hermana, es que las mujeres no son pastoras, las Mm, mujeres no son pastoras, la Biblia lo dice y él sabía todo el texto. Y yo le decía, bueno, vámonos a ver la Biblia entonces, pero noté que era la formación que él tenía. Pero claro. hubo una historia que me impactó muchísimo y fue, hay una mujer en nuestra iglesia que ella es una apasionada por evangelizar, Mm, especialmente a sus compañeros de trabajo. Y ella conocía a una pareja que estaba con muchos problemas. mm, Y ella siempre les hablaba, les compartía, mire, Dios hizo algo en mi vida, Dios hizo algo en mi hogar, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Un día le enseñé, le dije, ya no invite más a la gente a la iglesia, vamos a invitarlas a Cristo. Pero ajá. resulta que ella, bueno, esta pareja vino, era como nuestra segunda o tercera salida Ujú, a un restaurante a comer. Siempre teníamos o hemos tenido que vamos a restaurantes con las parejas a comer claro. salirnos del protocolo. Y Ujú, allí a esta reunión llegó esta pareja. No se hablaban, pocos se miraban, wow. pero de hecho me encontré unas fotos donde sus caras están muy como enojados Mm, y ahí fue donde quisimos romper el protocolo. sí, sí, sí. Eso fue un sábado. Para el miércoles o jueves de la siguiente semana vine a visitarlos. Ajá. Estaban pasando una crisis tremenda, Ah, tremenda, muy tremenda, pero el esposo le dijo a ella, yo no permito que ninguna mujer venga a decirme qué hacer. oh, wow. Y luego la segunda vez dijo, yo, si usted llega a mi casa, tenga la plena seguridad, o le dijo a su esposa también, tenga la plena seguridad que le voy a tirar la puerta en su cara. No, no. Entonces la esposa le dijo, usted no va a hacer nada de eso. Y ella Mm, lo que quiere es ayudarnos. ujú, Realmente sí, la ayuda era, no tenía, estaban viviendo en unas condiciones tremendas. Me no, refiero que no solamente era un pleito personal, eran sus hijos mm, viviendo en una situación de necesidad, el hombre con unos problemas emocionales profundos, mm, fuertes. Ahí fue donde notamos que él necesitaba ser sanado, ya, restaurado, sí. y dijimos, bueno, yo inmediatamente pensé en un discipulado de sanidad para él, Ujú, para ella. Dios les regaló un niño, ¿verdad? Ahora tienen wow. un niño después de tener tres mujeres, pero él todavía pasaban los años y él me decía, mire, entiéndame que a mí me cuesta que las mujeres me tengan que decir Ah, lo que debo hacer. Entonces un día le dije, mire, no se trata de que si es un hombre o es una mujer,
porque el Señor nos ve a todos de la Ujú, misma manera. exacto. Solamente tómelo como que Dios quiere hacer algo en su vida, Dios quiere trabajar en su corazón, restaurarlo. Y cada vez que hablábamos de restaurar su corazón, este hombre comenzaba a llorar. Wow. Y lloraba y lloraba. Hoy en día es uno de los líderes junto con su esposa fuertes que tenemos en la Wow. iglesia. Ellos sirven, enseñan, los dos son maestros y han estado involucrados por tiempo. Bueno, ellos ya tienen con nosotros tal vez unos 7, 8 años. Toda esta gente se está formando y tenemos los ojos puestos en muchos de ellos para nuevas obras, porque hemos Claro. visto lo que Dios ha estado desarrollando. Otra mujer también un día me dijo que las mujeres no predicaban, por eso digo Ah, que hay mujeres machistas y que wow. las mujeres las mujeres, dijo hermana, las mujeres realmente son para que estén con su esposo. Las mujeres son para que le ayuden a su esposo con el cuidado de los niños. Wow. Las mujeres son para ayudar a cocinar. Mm, Las mujeres son para estar ahí en el hogar. Y le digo, hermana, entonces usted, ¿por qué trabaja? wow. Porque yo veo que usted también trabaja. Dice, pues, porque me toca y porque mi esposo me manda que lo tengo que hacer. Wow. Y pues yo me quedo pensando, entonces le digo, bueno, pues mi esposo no me manda que trabaje, pero Dios me ha mandado a hacer ministerio. Ujú, Entonces yo estoy haciendo un ministerio porque hay hombres que no lo quieren hacer. ya. Entonces, si los hombres no lo quieren hacer, y esto lo digo con mucha autoridad, Ajá. Sí, sí, si sí. los hombres no lo quieren hacer porque no se sienten seguros o no, bueno, Dios ha estado trabajando conmigo durante varios años Wow. para ponerme en lo que estoy haciendo hoy. ¿Y Me dijo, cómo cada vez que te enfrentaste a situaciones así o gente que te ha dicho así o hasta el día de hoy, porque me imagino que eso no fue simplemente de años atrás, ¿qué es lo que hace que sigas adelante? Porque en realidad, si uno está escuchando cada dos por tres que le dicen, tú no vales nada, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, tú no estás calificada para esto. A ver, llega el momento en el cual debe uno desgastarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace qué hay en ti que para que sigas adelante? bueno, yo conecto mucho la pasión, la palabra pasión, Mm, la pasión por lo que Dios me ha puesto, el amor que Dios me ha dado, pero yo me voy a la cruz. ahí está. Y yo veo, antes de la cruz, yo veo a un Jesús que rechazaron muchísimo Mm, por el mensaje que él quería dar. Yo veo a un Jesús que lo atacaban. mm, Yo veo a un Jesús que lo seguían. mm, Yo veo a un Jesús que creyeron en él, pero también veo a un Jesús que no creyeron en él. wow. Yo veo a un Jesús que apedrearon. Ujú, Yo veo a un Jesús que insultaron y que literalmente no creyeron en él. wow. Entonces, Eso está cuando buenísimo. yo me ubico en esa posición y yo no soy Jesús, pero yo tomo la misma posición Mm, y vi que Jesús, a pesar, dice la palabra, que a Jesús, a pesar de toda esa humillación, él permanecía callado. sí, Y sí. dice que él no pronunciaba ninguna palabra. Entonces, Ajá. yo ¿qué hago? Yo me callo, yo Mm, no discuto más con ellos y yo me voy a mi sitio ujú, donde veo al mismo Jesús y voy y como yo ya lo bajé de la cruz, veo la cruz, veo el sacrificio, veo la entrega, veo la pasión, la misericordia y el amor con que Él me vio a mí. Entonces ya me voy al Jesús que resucitó, mm, que demostró su poder, que prometió que iba a estar conmigo, porque es una palabra que Dios me dio a mí. sí, Yo sí. voy a estar contigo. Mire, me voy allí a Jeremías, ¿verdad? Vas a Sí, tener sí. enemigos, van a contender contra ti, pero no te desanimes porque yo estoy contigo. Amén. No estás sola. Entonces tengo a Josué 1:9, Ajá, yo tengo a Isaías 41:8 al 10, ajá. yo tengo Jeremías 1:19 y cada vez que viene todo eso, me voy y recuerdo esa palabra. Ahí Dios dijo está. que iba a estar conmigo. Dios dijo que iba a permanecer, que donde yo fuera. Entonces, si yo Mm, voy a una casa, yo voy a donde esté, aún en reuniones grandes, aún en reuniones con pastores, aún en reuniones, he estado en reuniones con pastores que son todos hombres y hay una o dos mujeres y yo digo, ay Señor, yo siento que es algo que Dios me ha dado, pero lo he aprendido
vuelvo y repito, tomando la cruz. Ahí Entonces, está. luego después de la cruz, ¿qué veo? La victoria Ahí de está. Cristo. Ajá. Sí. Yo veo el respaldo, yo veo, y entonces yo digo, bueno, tienen el entendimiento entenebrecido, Ujú, tienen el velo puesto todavía, y yo voy y hablo con Dios y le digo, bueno, Señor, usted me mandó a hacer esto, pero ujú. usted me dijo que yo no estaba sola. Eso. Usted me prometió que me iba a acompañar. Ujú. Así es que como casi que le hablo literalmente, ¿verdad? Así es que usted me lo prometió, usted me cumple. Y ha sido como como que si usted lo dijo, mire, yo le creo, pero por favor, no se vaya. He estado 2 veces a punto de tirar la toalla, Ujú, como dicen. En 2013 tuve una crisis donde dije, voy a tirar la toalla, me fui a mi país a un mm, retiro, había algo, una cruzada importante allí. Y lo primero que Dios me dio, la primera palabra, el primer día que yo escuché, fue una palabra que venía de una mujer que estaba predicando y la palabra decía, mm. aquí hay una mujer. Yo sentía, yo creo que ella estaba diciendo muchas personas o muchas mujeres, Sí, pero para sí. mí yo oía que decía, aquí hay una mujer que vino a tomar una decisión. Wow. Y esta mujer quiere dejarlo todo. Mm, Y esta mujer quiere abandonar algo valioso que Dios le dio. Y entonces el Señor te dice que coloque todas tus cargas en las manos de Él, que Jesús, y literalmente yo oía que Jesús las toma por ti. Yo no paraba de llorar. Y yo wow. lloraba, yo lloraba, yo lloraba. Entonces, por eso, cuando usted me pregunta eso, que qué me hizo mantenerme, es siempre recordar toda la palabra que Dios me ha dado. Y yo digo, Exacto. si está escrita en la Biblia, es porque está escrita con un propósito. Y si no, no Exacto. estuviera ahí, ¿verdad? Y yo siempre entiendo que todos los días hay necesidad. Exacto. Entonces, por uno o dos o tres o cinco que se enfrenten, esto no termina. Y Ujú, fue lo mismo que Jesús hizo. O sea, por más que lo enfrentaron, él continuaba. Y entonces continuaron la obra Pedro, la continuaron Juan, la continuó Pablo, la continuaron sus discípulos. Y yo ujú. digo, pues nosotros somos los discípulos de Jesús y de todos ellos. Y esto no termina, porque esto continúa. Exactamente, exactamente. Y eh, quiero antes de seguir felicitarte porque verdaderamente no todos pueden ver de esa manera y eso de ir a la cruz es extraordinario. Es lo que todos tenemos que hacer cuando nos enfrentamos en diferentes situaciones, ¿verdad? Y Realmente. es la única manera de poder ver a Cristo y ver justamente cómo después de la cruz llegó esa victoria. Y eso es lo que se ve en el testimonio de tuyo, de la iglesia y de tu vida. El consejo multiplicador de este episodio viene directamente desde un querido amigo mío, Obi Arellano, de Exponencial Español. Hola amigos del podcast Multiplicadores, yo soy Obi Arellano, soy el fundador y el CEO de Exponential Español. Somos una organización que ayuda a iglesias, redes de iglesias, a denominaciones, pastores y líderes como tú a multiplicarse. Queremos ver que multiplicación llegue a ser una medida de éxito aceptada por la iglesia. Y quería compartir de un evento que vamos a estar haciendo este próximo 27 de enero en Charlotte, norte de Carolina, que llamamos Causa Perdida, reviviendo el evangelismo. Es un evento regional donde vamos a estar enseñando cómo crear una cultura de evangelismo que te va a dar impacto, que te va a ayudar a tener un impacto más grande en tu ciudad, en tu comunidad, en tu región, en tu estado, para realmente alcanzar personas que están lejos de Dios y poder ayudarlas a conectarlos con Jesús. Y este evento es el 27 de enero en Charlotte, norte de Carolina. Espero que nos puedas acompañar si estás ahí en la región y me gustaría verte ahí. Bendiciones. Así que ya sabes, estás invitado a participar de esta conferencia regional en Charlotte este próximo sábado. En la descripción del video vas a encontrar el link para poder registrarte completamente gratis. Ahora sigamos con la última parte de Multiplicadores Podcast. Pero también hay otra realidad. La realidad es de que muchas veces
o lo que me he enfrentado muchas veces a muchas personas, a muchas mujeres que tienen un llamado al ministerio, que tienen un llamado a pastorear, pero que dicen, no, todavía no, porque por mis hijos, por ejemplo, o por Ujú, mi casa, o porque, ujú, ¿cómo tú has manejado? Porque más allá de eso, más allá de que tanto padre como papá como mamá, ambos son responsables de la casa, son responsables de sus hijos, ujú, pero mamá es mamá, ¿verdad? No hay claro. nada que quitarle a eso. ¿Cómo has hecho para poder, o cómo haces para poder balancear tu vida en tu casa, con tus hijos? Bueno, uno ya está grande, pero el otro no tanto. Dios nos regaló un hijo que hoy en día va a cumplir 17 años. De Ajá. hecho, la iglesia, esto son comillas, la Claro, la iglesia cuando plantaron junto nació, cuando nació casi. bueno, cuando el Señor nos embarazó de la iglesia y el superintendente vino allí a la iglesia a orar por nosotros, Ujú. él dijo, bueno, Pastora María y José Manuel y Juan, nosotros estamos orando para que esta iglesia se multiplique, Sí, sí. ¿verdad? Y oh sorpresa que a los 2 meses, pues María estaba embarazada de No. David. Entonces, cuando cada vez que yo lo veía, yo le dije, pastor, usted profetizó demasiado porque usted dijo que nos íbamos a multiplicar y comenzamos por nosotros, ¿verdad? Y déjeme decirle que ese fue un temor grande que yo tuve, Wow. porque yo sentía que si yo estaba embarazada, voy a hablar como mujer y Sí, no sí. como pastora, yo sentía que si yo estaba embarazada, yo no iba a poder hacer obra. Y yo Wow. sentía que mi embarazo iba a ser un obstáculo a nivel institucional. Mm, Yo sentía que iba a ser, que me iban a decir, mire, usted está embarazada, ya por lo tanto, vaya, tenga su niño o su niña y luego la esperamos. O sí. usted no lo va a poder hacer. Ya. Pero yo siempre he dicho que vuelvo y repito, Dios no nos manda a hacer algo sin Él no tener el control o Ujú, guiarnos en cada etapa. ujú, Continuamos entonces, el que era en ese entonces el director de multiplicación de iglesias del distrito, me ujú. dice, él le dio mucha risa y me dice, porque yo fui, conversé con él, le dije, pastor, estoy en un problema delicado y yo Mm, estaba muy angustiada, se lo confieso. mm. Mi esposo estaba feliz, él quiso anunciarlo en todos los periódicos, él quiso que todas las emisoras lo supieran, porque hacía 4 años nuestro hijo mayor había fallecido y para Ya. mi esposo fue muy traumático y él Wow. siempre deseaba otro niño y yo no quería niños. Yo le decía a Manuel, yo tengo 43 años, ¿cómo voy a tener más hijos? Imagínese Mm, cuando yo tenga 60, ese niño va a ser un adolescente, no voy mm, a tener las fuerzas. Bueno, todos los argumentos que siempre tenemos ujú. los seres humanos, pero Ya. a veces son muy inteligentes, a veces son también cosas nuestras. Lo cultural influye. Sí, Y él sí. le dio risa y me dice, Pastora María, ¿de qué te preocupas? Dice, mi mamá me tuvo cuando yo tenía 48, yo nací cuando mi Cuando mamá mamá. tenía 48 años. Wow. Y le dice a mi hijo que estaba ahí, dice, Juan, prepárate, tal vez no vas a tener que colgar pañales, porque a mí me tocó colgar pañales y mis amigos pasaban y se reían de mí. Dice, tal vez tú le vas a ayudar a calzar el pamper a tu hermano. Ah, Y él me dijo, no, anímense. Y entonces cuando llegamos allá a la iglesia, mi estómago comenzó a crecer, pero déjeme decirle que la iglesia comenzó a crecer. Al más pequeñito yo lo ponía en su coche. Nosotros los domingos después del servicio lo dedicamos a la familia. mm, El día lunes yo descanso, hago los quehaceres de mi casa. ujú. En el último, desde el 2018, aprendí a manejar más los tiempos. Claro. Entonces, yo tengo un horario, digamos, Ujú, específico en la mañana, donde tengo mi tiempo para orar. ujú, Luego, tengo un tiempo en el que yo lo tengo mi horario de oficina de tal hora a tal hora. ujú. Digamos, los pastores siempre trabajamos en las noches visitando, Sí, llamando, sí, sí. reuniones. Tomamos tiempo para salir a, digamos, a vacaciones en familia. O sea, No que tú sé dices si que eso sí, sí es posible, ¿verdad? Sí es posible plantar y pastorear totalmente. con niños recién Y nacidos. déjeme decirle que sí se puede. Amén. Para mí mi esposo ha sido de gran Ujú. ayuda, mucha ayuda sin él y tengo que darle crédito a él. Si no Claro. fuera por él, no podríamos hacer ministerio porque Dios, él tiene el llamado de él es servicio, es incondicional en la iglesia. De hecho, los niños pequeños le dicen a el abuelo.
¿verdad? El abuelo. Porque los carga, él es el Ah, que, él procura que los papás se sienten a tomar su enseñanza claro. y él ve que las mamás están en esa lucha con sus niños pequeños, entonces Ajá, él los lleva, nosotros nuestra iglesia no es una iglesia, no es la locación, no es grande porque estamos en un local que lo adaptamos, entonces no claro. tenemos una logística, Sí, sí. pero adaptamos lo que podemos. Entonces se lleva dos, tres adolescentes y ellos ayudan con esos bebés. Eso también la gente lo ve, ¿verdad? Ujú, Que él está como al tanto, la gente ve que los niños están cuidados y hay mujeres que como han visto eso, entonces dicen, sí se puede. Y ya. ahí tengo mujeres en este momento que se están preparando para ser pastoras, Sí, sí. porque han visto lo mismo que hemos hecho nosotros, Claro. de que se puede, es cuestión, siempre he dicho que es cuestión de organizar los tiempos. Ujú, ya. Nosotros balanceamos, no todo es el ministerio. Mm, Nosotros sacamos tiempo para ir a la escuela, tenemos tiempo para llevar a mi hijo a cosas de actividades deportivas de su escuela. ya. Yo saco tiempo, por ejemplo, o mi esposo para llevarlo a alguna película con sus amigos. Ujú, A veces yo saco un tiempo, cuando digo a veces, es una vez al mes, ajá. donde me voy con él solamente a un sitio a comer con él, Sí, sí. a comernos lo que a él le guste. Y yo considero que al día de hoy, en la experiencia que ya he tenido, he tomado, a veces son cosas mentales que nos Mm, ponemos. sí. No soy capaz, no puedo, no tengo tiempo. Es más bien, para mí lo más importante es estar convencido de que Dios es el que me está respaldando y Eso. mi esposo lo sabe. Yo le digo a mi esposo, flaco, usted sabe porque le digo flaco, flaco, usted sabe que llevamos muchos años, ya son un poco más de 40. Y yo le digo, bueno, usted sabe que después de Dios es usted, ¿verdad? Ujú, Así es que yo no canjeo eso. Yo le digo a él, recuerde que primero para mí es el Señor, luego sigue usted y luego mi familia, pero luego pongo el orden a mis labores. Entonces, para mí el tercer lugar, Dios, mi familia y mi tercer lugar es el ministerio ujú, y yo no lo cambio. Pero he ido progresivamente, ajá. intencionalmente aprendiendo a que sí se puede y que tengo un tiempo que mi familia necesita, que yo necesito a mi familia Ya. y que juntos podemos hacer ministerio. Mi hijo, él trabaja en la iglesia, en el sonido, él le Ujú, encanta estar ahí callado, pero él está viendo lo que se vive en un ministerio, amén, ¿verdad? Él totalmente. escucha, él sabe. Entonces, los tres el domingo estamos ocupados Eso y está luego bueno. sacamos el tiempo para nosotros. Ah, eso está buenísimo, eso está buenísimo. Ujú, ujú. Eh, sí, hay ciertos mitos, ¿verdad?, en cuanto a la plantación de iglesias, como por ejemplo, que se necesita mucho dinero para plantar una iglesia, o que se necesita ciertas cualidades específicas, o que se necesita un grupo de gente para empezar. Y muchos de esos son mitos, ¿verdad? ¿Cuál mito tú has de pronto escuchado que quisieras desmentir el día de hoy? ¿Se te viene alguno a la mente? Yo creo que, mire, es cierto que el dinero es fundamental. Nosotros Ajá. arrancamos, vuelvo y repito, nosotros arrancamos cero presupuesto, Ya. cero personas. Ujú, Y bueno, el sitio donde estábamos, obviamente nosotros no pagábamos nada, pero luego ujú, sí ya tuvimos recuerdo tanto que en el año 2009, finales de 2009, 2010, teníamos que pagar $500 por el lugar donde estábamos. ujú, Pero enseñamos a la iglesia que había en aquel entonces, claro. los que teníamos, de la importancia de sembrar, pero que Ujú, eso no nos iba a detener, que a veces la gente dice, otros es, bueno, si yo me voy a la obra, ¿quién va a ver de mi casa? ujú, Si yo dejo mi trabajo, porque hay gente, nosotros tenemos personas muy, 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 muy bendecidas que ujú, tienen ese temor. mm, Ellos sienten que es tal vez dejar todo e irse inmediatamente a, ujú, a servirle al Señor. Y ujú, les hemos dicho, Dios tiene el tiempo para todo. Poco a sí. poco Dios nos va llevando. Y a veces he aprendido que en esta nación nosotros competimos mucho con, Ujú, ah, con la idolatría que hay, ujú, y el dinero. el dinero.
Sí, Entonces yo le sí. digo a la gente, ese dinero que Dios le está dando extra, ¿por qué no ponemos la forma de usarlo en las cosas que Dios quiere que realmente hagamos? Ujú, Porque si sí, yo les digo, si usted piensa mañana, entienda, mañana Dios lo saca del trabajo, le quita todo, ¿usted qué va a hacer? exacto. Y Ya. le cierra todas las puertas. Ujú, Entonces, ¿usted a dónde va a ir? Otra vez a Dios, ¿verdad? Y ujú, entonces el Señor te va a decir nuevamente, recuerda de dónde te he traído, ujú, del desierto en el que estabas. Yo digo que indudablemente comenzar es algo bivocacional hasta que ujú, Dios nos envía de tiempo completo. Yo tuve trabajo bivocacional. Yo le ayudaba a mi esposo a ir a entregar periódicos. ujú, Yo ayudé a limpiar oficinas. Entonces fue reorganizarnos, fue sentarnos a hacer números primero de la casa. sí. Mi esposo trabaja de tiempo completo y yo trabajo de tiempo completo en la obra. Pero volviendo al principio, yo siento que cuando queremos y cuando estamos convencidos de Mm, que es lo que Dios nos manda hacer, no debe haber ningún impedimento. El temor, las mujeres, yo lo viví, el sí. temor de que no vamos a poder, que no somos capaces, ustedes no nacieron para eso, Mm, ustedes cállense. De hecho, nuestro tema de este mes en la iglesia es lo que que las mujeres no callen. Yo le puse ajá, ese título, que las mujeres, lo que las mujeres no callan. Entonces un día me dice ajá. un muchacho de la pastora, ¿y ese nombre por qué tan así? Le dije, porque las mujeres no se callan. Y Exacto. literalmente las mujeres estamos hablando todo el tiempo, pero si vamos a hablar, lo vamos a hablar es para el servicio del Señor. Claro que ¿Ve? sí, claro que sí. Y, Entonces no sé si eso sea, si eso sirva de aporte, ujú, que no, a veces son objeciones que nosotros mismos nos ponemos o nosotras mismas nos ponemos y fue las que yo tuve al comienzo, exactamente esas. No va a ujú, poder, ¿a qué hora va a atender el niño? Mire, ahora tan chiquitico, aquí no hay donde usted lo pueda llevar. De hecho, ese niño lo he criado yo, nunca lo llevé a un daycare, nunca ah, tuve quien me lo cuidara, no. Mi otro hijo igual, pero este sobre todo, este que tiene hoy en día 16 años, ya casi 17 por cierto, ajá. conmigo. Yo íbamos a visitas con él, Eso. Sí, íbamos a se la puede. iglesia con él, Eso. íbamos al restaurante con él. O sea, nunca tal vez le pudo decir a alguien, mire, téngamelo 2 horas que ya Sí, vengo. sí, sí. Raro, raro el caso, Él pero estaba ahí. generalmente yo he estado con él todo el tiempo Eso. y él se adaptó a la iglesia, o sea, él se Ujú, acostumbró. ya. De hecho, en la alabanza, yo recuerdo que siendo un bebé, él levantaba como sus manos. Una vez vino alguien a tomarlo del coche en el que yo lo tenía Ajá. y le tuve que decir, por favor, déjemelo ahí. Yo sé Sí, que sí, usted lo sí. quiere apapachar, pero déjemelo ahí. Ya. ¿Por qué? Porque y es una forma en que él se adaptó. Siento que no ha sido abusado. Mm, Yo siento que él nunca se ha quejado de que, ay, toda la vida ustedes me tuvieron en la iglesia y nunca disfruté. No, porque él ha crecido como un niño claro. normal. Exacto. Sus fiestas se le celebran sus cumpleaños. De hecho, Exacto. a él se le celebran bueno, hoy en día ya no les gustan las celebraciones a esta edad, pero no ha estado, digamos, cohibido de tener su espacio y Sí. de que vea que la iglesia es una familia, Amén. Eso, de eso se porque trata. ese es el otro Así punto, es. y hay gente de nuestra iglesia que él los ve como su familia Ah, qué lindo. y eso es lo bonito. Qué bonito, sí, que puedan Ujú. justamente crecer y que vean la familia, vean la iglesia así Es como que la parte de la familia no vida es, de la exacto, familia. es una iglesia, la familia, o sea, yo creo que ese es otro punto para mí, y yo respeto tal vez el manejo que tienen en otros lugares, pero para mí esto, en la iglesia, yo siento que se respeta mucho ese espacio, la gente respeta ese espacio, pero a la vez compartimos. Ujú. Cuando estuvimos en la etapa del coronavirus, que nosotros estuvimos enfermos, en mi vida jamás había visto yo tanta gente en la puerta de mi casa trayéndonos comida. Wow, Y lo primero que preguntaban era, ¿y cómo estaba Visito? ¿Y cómo estaba Visito? ¿Por qué? Porque él ha crecido con todas esas claro. personas. Yo creo que hasta
hasta chicas por ahí con el corazón derretido, pero él dice, no, mamá, ahora no, ¿verdad? Ah, Entonces ha sido bueno, o sea, esa es claro. mi perspectiva, que ha sido bueno, Mm, porque realmente los latinos, indiferente a la cultura que seamos, hablamos el español, así lo hablemos diferente, pero ya, nos une como ese olor a nuestra tierra. exacto. Quiero ponerlo desde el ámbito de que en todo esto del Ujú, llamado y el ministerio tiene que ver con en el querer hacer las cosas. Que exacto. Dios nos da el querer, dice la palabra, que es que Dios nos da el querer como el hacer. Ujú, Entonces, el que no quiere, no hace y mm, siempre está poniendo objeciones. Pero si yo quiero, bueno, pues yo digo, bueno, no importa cuántos obstáculos yo tenga, yo los voy a superar. Ese ha sido como los retos más grandes que yo me puse cuando me liberé de eso de que las mujeres no predicaban, cuando me liberé de ese señalamiento. Entonces yo he aprendido a decirle a la gente, doble trabajo, porque un día, o sea, se molestó ahorita, pero más ujú. adelante va a aprender. Y han aprendido. Así Y es, ¿eh? pastores aún de la comunidad, que también yo me sentía rechazada, Ujú. por ellos siento que me han aceptado. Amén. No vamos a parar. En mi mente no, tal vez no me lo va a preguntar, pero yo se lo voy a contar. En mi mente no tengo una fecha específica donde yo diga me voy a retirar. Ah, En mi mente está, y les digo yo a la iglesia, en mi mente está dejar un legado. ya. En mi Ujú, corazón y en mi espíritu es que este nombre que tenemos como la Gran Comisión, porque así se llama la iglesia, la Gran ujú, Comisión, tiene que cumplirse hasta lo último de la tierra a través de la Gran Comisión. ya. Entonces yo le digo, nuestro nombre es un nombre bastante grande, tan alto, tan ancho, tan profundo, Ujú, que tenemos que aprovecharlo. Y yo le digo a la gente, bueno, mis últimos años los veo viéndolos a ustedes desarrollarse y confiando en Dios, pues va. haciendo algo que Dios me permita hacer, pero Dejando ese porque legado. Fabuloso. sí. Wow, Ujú, fabuloso, ujú. fabuloso. Pues muchas gracias, Mari, por compartir con nosotros. Sé que hay muchas cosas más Sí, que totalmente. te podemos contar, que podemos compartir. Vamos a tener que juntarnos en otro episodio para seguir hablando más y más y más todavía. Cuando tenga mi libro listo, se lo voy Sí, a sí, enviar sí. para que sepa todas las historias que hay ahí, porque son Aquí mismo lo vamos a muchísimas. presentar, aquí mismo en el living lo vamos a presentar para que todo el Exacto. mundo lo pueda. ¿En serio está escribiendo o Ujú. no? Es en serio, Oh, fabuloso. escribo, y déjeme decirle que hay algo que me ha inspirado muchísimo, que es esto, cuando voy al fútbol, Ajá. y se lo dije hace unos días a la iglesia, ellos se ríen cuando yo les pongo muchos ejemplos, porque yo les digo que los jugadores están sudando la camiseta 90 Ujú, minutos ujú. y la sudan, y ellos se la ponen y ellos están firmes en lo que están haciendo. Yo digo, Dios mío, nosotros tenemos que sudar nuestra camiseta también, Exacto, y exacto. no 90 minutos, sino más, pero básicamente estoy tomando muchas historias de tantos inmigrantes Ujú, que vienen a hacer su vida aquí, ujú. pero terminan encontrando una vida mejor que esa Jesús de Nazaret. Entonces, cuando yo veo todo eso y cómo Dios obra, he aprendido a no callar Ya. las buenas nuevas de salvación para los que Amén. la necesitan. Amén, amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari, por compartir hoy en el living y que el Señor te siga usando muchísimo, muchísimo, Muchas muchísimo, gracias. muchísimo. Y ánimo, mujeres. Así Todavía hay es. tiempo para hacer mucho más. Y a ti que estás viendo, quiero invitarte a que le digas sí a Dios, para así poder experimentar con tu propia vida la historia que Dios quiere escribir a través de ti. Si has llegado hasta este momento del podcast, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, a que les des un like, a que actives también las notificaciones para que puedas seguir escuchando historias fabulosas de multiplicación como la que escuchamos hoy. Además, podremos aprender en los próximos episodios más principios multiplicadores del reino y cómo Dios puede usarte a ti para poder llevar su palabra y el evangelio hasta todos los rincones de la tierra, en especial en la comunidad donde Dios te ha puesto.
Si quieres que toquemos algún tema en específico en los próximos episodios de Multiplicadores Podcast, quiero invitarte a que lo escribas aquí abajo en los comentarios o nos puedes mandar un email también a multiplicadores@wesleyan.org, multiplicadores@wesleyan.org, y así podemos estar en contacto y seguir adelante multiplicando el reino de Dios. Yo soy Néstor Gudiño y recuerdas que Dios te ha llamado a multiplicar. Bye y sigamos multiplicando.